esto me parece de suma importancia el que podamos llegar a entender qué es lo que está sucediendo en la Ciudad de México, el que podamos entender si efectivamente hay una crisis en materia de seguridad, en qué consiste esta crisis, en qué podemos participar los ciudadanos y la sociedad, que me parece que es de suma importancia, y en que no entremos en psicosis, en que tengamos una idea muy clara de lo que está sucediendo y que no repartamos culpas nada más así a tontas, a diestra y siniestra, por decirlo de alguna forma. Me parece que es muy importante y una de las principales expertas en materia de seguridad y que también sabe perfectamente y se ha dedicado mucho tiempo a estudiar lo que pasa en materia de inseguridad en la Ciudad de México es Ana Laura Magaloni, que es investigadora del CIDE. La tenemos en la línea de la segunda emisión de Imagen Informativa y le agradezco mucho que nos tome la llamada. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Taco. ¿Cómo te va? Con el gusto de saludarte, por supuesto, Ana Laura. Oye, lo primero, ¿estamos en una crisis real de inseguridad que ha superado otras épocas de la Ciudad de México o no, Ana Laura? Mira, en primer lugar, tenemos un problema con las cifras. En la administración pasada se manipuló las estadísticas de la Procuraduría porque nosotros reportamos incidencia delictiva con denuncias y había una reducción del 40% de los datos reales. Claudia Sheinbaum decidió hacer públicos los datos, georreferenciados y sin alteración. Cuánto es el antes y el después y cuánto ha subido, pues no queda claro. La segunda cosa que tenemos que saber es que se reportan solo 1 de cada 10 delitos. Y entonces algo de lo que puedes ver de movimiento en el número de denuncias puede ser que la gente esté denunciando más, porque también en la administración pasada los policías preventivos se les castigaba si había delitos en su circunscripción territorial, y eso incentivaba que intentaran por todos los medios que las personas no denunciaran. Entonces estamos ante un gobierno que ha hecho mucho más transparentes las cifras y que está reflejándose en una cierta confusión mediática sobre cuánto han aumentado los índices delictivos. Eso no está claro, digamos, que estén aumentando en las proporciones que están reportando los medios. Lo que sí está claro es que cuando cambia una administración a otra y se rompe el pacto mafioso que existía con las autoridades y los delincuentes, es normal que suban los homicidios. Y yo creo que Claudia ha sido una gobernadora muy valiente, que no quiere restablecer ese pacto mafioso y que le está apostando a la construcción de instituciones sólidas, depurar nuestras policías, construir una buena fiscalía y poner orden en casa, porque realmente durante la administración pasada, pues muchas de esas estructuras fueron cooptadas por el crimen, digamos, dicho literalmente. Eso, ningún problema tiene una solución rápida. Y es cierto que los ciudadanos ya no tenemos paciencia porque llevábamos muchos años viviendo con miedo. Uh-huh. Sin embargo, tampoco hay una varita mágica en donde estos cambios que se tienen que hacer en las instituciones puedan suceder de un día a otro. O sea, Claudio tiene que dejar una mejor institución policíaca y una mucho mejor fiscalía para que esto no nos vuelva a suceder. Claro, ahora otra de las cosas importantes también, en materia de secuestro particularmente, Ana Laura, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tú encuentras? Mira, el secuestro sigue siendo un delito chico, no conozco las cifras, sé que en términos de carpetas de investigación, algunos medios reportan que tiene 550% más, cosa que no es cierto, no es verdad, esas fueron de las cifras más manipuladas. Pero lo cierto es que hay secuestro y hay crimen organizado en la Ciudad de México y tenemos que hacerle frente. O sea, no va a ser, no hay que decir que todo está tranquilo. Claro que no, hay un problema de seguridad en materia de secuestro, pero también lo ha habido, y lo ha habido en el pasado. Oye, Ana Laura, en el caso también, yo comentaba al principio del espacio, en el cambio de gobierno, cuando obviamente hay cambio de mandos y se tienen otra vez que volver a sentar las propias estructuras y como tú lo dices, ¿no? Pactos que hay veces que hacen los propios jefes policíacos con el crimen organizado, ¿también eso ha afectado? Eso afecta muchísimo. O sea, cuando se acaba el pacto y la autoridad no está dispuesta a pactar con ninguna de esas organizaciones,
Todas las organizaciones prometen pacificar la ciudad si tú les apoyas. Pero Claudia Sheinbaum sabe que ese equilibrio es extraordinariamente frágil y es el que le ha dado a la ciudad la crisis en la que estamos, digamos. Entonces, la única forma de enfrentar el crimen es impacto. Y eso evidentemente está impactando en los índices delictivos, en algunos delitos, particularmente el homicidio. Claro. Ana Laura, también estaba yo viendo algunas imágenes que presentaba uno de nuestros reporteros al respecto de la preservación de la escena del crimen. No te estoy llevando el caso particular de Norberto, porque no viene al caso, tú eres un experto en toda la materia de seguridad, pero veíamos la falta de cuidado para preservar la escena del crimen. Ellos aducen que le dijo a alguien del grupo antisecuestros de la Procuraduría, pero hace falta también esa preparación de los policías en general para el nuevo sistema penal acusatorio. Sí, Paco, el nuevo sistema penal acusatorio todavía es una ficción en la Ciudad de México. Uh-huh. Hay que cambiar los métodos con los que los ministerios públicos y los policías trabajan. Y sin duda, uno de los temas que ahorita estamos trabajando, porque yo estoy en la comisión técnica, que es este órgano ciudadano que está tratando de diseñar la nueva fiscalía, es justamente los protocolos de homicidio. Uh-huh. Es increíble que nos haya hecho. Nosotros estamos ya, la Procuraduría está junto con la Embajada Francesa capacitando a policías y ministerios públicos y peritos en los nuevos protocolos de homicidios, los cuales ya están por implementarse en estas semanas, y yo creo que van a dar resultados. Pero lo que vemos es lo que hay, ¿eh? Claro. Hay muy poca pericia para levantar la evidencia, para recolectarla, para trabajar en equipo entre policías, ministerios públicos y peritos, para armar los rompecabezas delictivos, y nada de eso se resuelve con un manotazo en la mesa. Claro. Se resuelve construyendo instituciones, capacitando, cambiando los métodos de trabajo, y eso es el desafío que hoy tiene enfrente la procuradora Ernestina Godoy y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero te aseguro que se está trabajando en ello. Oye, Ana Laura, finalmente, tú como experta en la materia, ¿estás satisfecha con la legislación como quedó con este sistema penal acusatorio? ¿O crees que habría que meterle mano? Es que yo hay veces que leo algunas resoluciones de una carpeta de investigación que finalmente pues se dictó o no se dictó prisión preventiva oficiosa, etcétera, y digo, caray, creo que nos estamos alejando precisamente de la esencia de un sistema penal acusatorio con la presunción de inocencia y en la que el juez pueda tener finalmente la determinación de poder decidir si una persona se queda o no se queda por su peligrosidad, no por lo que diga la propia ley. Mira, yo creo que el problema no es el sistema penal, la normatividad, el problema es que se aprobaron unas leyes sin cambiar las estructuras burocráticas y los procesos y los incentivos y las formas de trabajar en las agencias del Ministerio Público y en la Procuraduría en general. Esa pieza quedó inalterada. Uh-huh. Entonces es increíble tener un sistema completamente distinto cuando los ministerios públicos siguen haciendo el trabajo de antaño. Solicitar diligencias, armar casi un expediente. Ese ya, las leyes no prefiguran la realidad. Hay que construir las instituciones, hay que transformarlas, los recursos humanos dentro, y eso no se hizo. Sería un error como ahorita ponernos a decir, bueno, ya que no estamos pudiendo, volvamos uh-huh. al Tehuacán, a la mano dura, a la evidencia recolectada de forma ilegal, y en otro momento en México armaremos un sistema de justicia digno de ese nombre. Yo creo que eso sería un error. Uh-huh. Hay buenos ejemplos en el país, vale la pena ver Querétaro, vale la pena ver Guanajuato, Chihuahua. Son lugares donde se hizo esa inversión en las instituciones de seguridad y de justicia y están funcionando con muchos mejores resultados para los ciudadanos. Entonces no nos demos por vencidos, sí se puede, nada más que hay que tener la voluntad política de transformar esto, y eso es lo que falta. Pues Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada y ojalá que la gente haya puesto mucha atención a las causas y que no caigamos en psicosis, ¿no? Simple y sencillamente que analicemos las cosas con mucha calma y que seamos también una sociedad participativa, ¿no? Sí, yo creo que hay que involucrarnos todos. Mira, si los ciudadanos reportáramos más la actividad delictiva,
la inteligencia criminal funcionaría mucho mejor. Estoy de Pero acuerdo. los ciudadanos tampoco estamos participando en reportar lo que observamos, en pedir ayuda, en trabajar con la autoridad. Yo sé que se lo han ganado a pulso, ¿eh? Yo sé que la desconfianza no nació del ciudadano, o sea, la construyeron paso a paso. Y por eso yo creo que la policía y la procuraduría tienen que reconquistar a los ciudadanos y darles confianza y darles voz y darles capacidad de participación, y eso sí es una reforma que toma más tiempo. Claro, totalmente de acuerdo. Pues Ana Laura Magaloni, te agradezco mucho, Ana Laura, que hayas tomado esta llamada y estaremos muy pendientes. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes, Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE. En este momento